Buenos días para todos. Esta es la clase de geometría euclidiana del docente Wilson Fernando Mutis de la Universidad de Nariño, el día 11 de mayo de 2020. Hay una pregunta que me están haciendo sobre la relación que hay entre plano, entre recta y un plano. Les recuerdo la relación que existe entre los términos no definidos de la geometría euclidiana. Es la siguiente, que ya la había dado en un video. Entre punto, por favor, entre punto, ¿sí?, y los demás términos no definidos de la geometría, que son recta, plano y espacio. Entre un punto y esos otros tres términos no definidos existe una relación de pertenencia o de no pertenencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les decía, la recta, los planos y el espacio se pueden considerar como conjuntos de puntos. Entonces, por eso entre punto y recta, entre punto y plano y entre punto y espacio, entonces la relación es de pertenencia o no pertenencia. Bueno, luego veremos que todos los puntos posibles están en el espacio. Es decir, el espacio es como el conjunto universal, ¿sí? Entonces todo punto va a estar en el espacio. Ahí la relación claramente es de pertenencia. Pero entre recta y plano, entre punto y recta, punto y plano, hay una relación de pertenencia o de no pertenencia. Entre los demás, la relación es la que da la teoría de conjuntos. Yo nunca voy a poder decir de que una recta pertenece a un plano. Eso está mal dicho, ¿sí? Porque la recta es un conjunto y es no vacío. El plano es un conjunto también no vacío. Entonces la relación que existe entre recta y plano es de contenencia y no contenencia, ¿sí? Entre recta y plano y el espacio, ¿sí?, es de contenencia y no contenencia. Claro que como el espacio es el universal, pues toda recta va a estar contenida en el espacio. Entonces usted no puede decir que una recta pertenece a un plano. Usted puede decir una recta está contenida en el plano o no está contenida en el plano, ¿sí? Ahora, entre un par de rectas, ¿sí?, según los axiomas y los teoremas que vimos en la primera clase, en el video que envié, solo puede pasar una de estas dos cosas, o dos rectas, de tres cosas, o rectas son la misma recta, ¿sí?, en cuyo caso como conjunto serían los mismos conjuntos, ellos tienen exactamente los mismos puntos, o dos rectas no son iguales pero se cortan, ¿sí? En ese caso nosotros probamos en el video que su intersección es un único punto, ¿sí?, un único punto. Y puede suceder de que dos rectas no sean iguales y que no se corten, es decir, que su intersección sea vacía. Entonces, a nivel de recta y recta, recta y plano y recta y espacio, se da una relación de contenencia o no contenencia. Y a nivel de recta con recta puede ser o igualdad, o puede ser rectas diferentes con único punto de intersección o un único punto de corte, o rectas diferentes con ningún punto en común, es decir, con intersección vacía. Eso según los axiomas y los teoremas que presenté en el video. Entonces, no sé si te estoy dando respuesta, Danilo, pero tú tenías un error al expresar la pregunta, y era que si cuando sabía que una recta pertenecía a un plano. Nunca va una recta a pertenecer a un plano, ¿sí?, porque la relación entre esos dos términos no definidos es una relación de contenencia o no contenencia. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Okay. profe. Dígame. Profe, ¿podríamos decir que un punto está contenido en un plano? Hay muchos autores que utilizan ese lenguaje, pero ahí uno tiene que ser un poco cuidadoso. Ahí
uno dice, inclusive hay unos autores que enuncian los axiomas así. Dice, por tres puntos distintos no colineales existe uno y solamente un plano que los contiene. Pero es ahí que los contiene, lo que quiere entenderse es que si usted forma el conjunto de los tres puntos, hay un único plano que contiene al conjunto de esos tres puntos. ¿Sí? Porque, de nuevo repito, entre punto y recta, entre punto y plano, entre punto y espacio, ahí es una relación de pertenencia y no pertenencia. ¿Sí? Porque los puntos son los elementos. Los puntos son los elementos con que forman rectas, los puntos son los elementos con que forman planos, los puntos son los elementos con que se forma todo el espacio. Lo que pasa es que hay autores que utilizan la palabra contenencia para referirse a la relación entre punto y espacio, pero ellos lo están haciendo desde el punto de vista que están hablando del conjunto. Podemos decir, el punto tal está contenido en el plano. Lo que quiere decir es que el conjunto cuyo único elemento es ese punto está contenido en el plano. ¿Sí? Yo soy un poco más quisquilloso con esa forma de expresar las cosas, y entonces para nosotros los puntos son los elementos, recta, plano y espacio son conjuntos de puntos. Entonces tenemos que dar la relación que la teoría de conjuntos nos establece, que es entre elementos y conjuntos hay una relación de pertenencia y no pertenencia. Entre conjunto y conjunto hay una relación de contenencia a no contenencia, o posiblemente de igualdad cuando los conjuntos son iguales. ¿Ok? Entonces uno tiene que tener en cuenta cuáles. Por ejemplo, yo creo que en el libro de Hermeni él habla de contenencia también. ¿Sí? Tal punto está contenido en el plano, pero realmente debería ser tal punto pertenece al plano. ¿Está claro? Profe, ¿qué pasa si la recta es más larga que el plano? Sí, profe. ¿Larga? No entiendo. Nosotros no hemos definido largo. Bueno, no entiendo. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué pasa si la recta sobresale al plano? O sea, usted dibuja el plano y la recta pasa de lado a lado. Tú me estás diciendo es algo así. Ya entendí. O sea, gráficamente este es el plano, ¿cierto? Gráficamente esto es un plano. ¿Ok? Entonces tú tienes ese plano y por acá tienes una recta que está contenida en el plano. Entonces tú dices, ¿qué pasa si la recta se sale? Ajá. ¿Así? Pues según uno de los axiomas, si tú tienes dos puntos de la recta, aquí, ¿por qué no me quiere? Bueno, aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B de la recta. Y si estos dos puntos son puntos distintos y esta es la única recta que pasa por ellos y este plano tiene a estos dos puntos como elementos, entonces uno de los axiomas me dice que contiene al plano. Entonces el hecho que nosotros que el plano contiene a la recta. Entonces el hecho que nosotros hagamos una representación gráfica del plano así no significa que él es ese plano, no. Él debe abarcar toda la recta, por lo tanto entonces el plano debe abarcarse en forma indefinida hacia allá, hacia allá, hacia allá, porque él debe contener al plano, a la recta. Entonces el hecho de que yo dibuje así no significa que eso sea. Imagínense que usted representa un plano con una mesa, ¿sí? Pero es una representación gráfica, la mesa es una representación, pero él se extiende. Él debe abarcar cualquier recta que esté contenida en él. O sea que si usted viene por acá y dice, bueno, entonces yo tengo ahora esta recta, supongamos que esta recta también está contenida en el plano, esta recta, pues entonces el plano la debe abarcar toda, entonces el plano también se extiende hacia allá y también se extiende hacia allá. ¿Sí es claro? O sea, yo la represento gráficamente porque yo no tengo una superficie ilimitada para poder hacer el gráfico. Elementos infinitos. ¿Ah? ¿Cómo? Aló. No escuché bien. Sí, así.
Lo que estoy diciendo es la representación gráfica no es el objeto. O sea, la representación gráfica no es el objeto, por favor, que quede claro. Sí, Camilo, termino con lo que me está diciendo Danilo. La representación gráfica no es el objeto. La representación gráfica no es una representación que de alguna manera te va a contribuir para dar solución a algunos problemas de la geometría, sí, pero no es el objeto. ¿Está claro? Entonces no se queden con el cuadrito o la figura que le representa el plano. Ese no es el objeto. El objeto es más complejo, ¿sí? Solo que la representación gráfica de alguna manera te va a colaborar a visualizar las cosas. Y para Camilo, que me está preguntando si la negación es falsa, sería verdad de la tesis. Sí, es eso, Camilo. En eso se basa el método de reducción al absurdo. Nosotros todavía no hemos hablado de semiplano, Camilo. Entonces tratemos de ir paso a paso. Hasta ahora tenemos 4 objetos no definidos, que son punto, recta, plano y espacio. Y con eso hemos definido lo que es un segmento y lo que es el interior de un segmento y lo que es una gráfica y lo que es una gráfica convexa o no convexa. O sea, eso es lo único que sabemos. Todavía yo no he hablado de semirrecta, de semiplanos, de ángulos, todavía no. ¿Sí? Entonces, más adelante hablaremos de semiplano. Por lo pronto, tener en cuenta que los términos no definidos me han permitido demostrar algunos teoremas básicos de la geometría, como es el hecho de que si dos rectas distintas se cortan en un único punto, ¿sí? También logramos mostrar que si tenemos una recta y un punto exterior a ella, existe solo un único plano que contiene a la recta y que tiene a ese punto como elemento, bueno, y los que más que di en el video, ¿sí? Pero no hemos hablado de nada más. Entonces vamos paso a paso porque estamos viendo la parte básica de la teoría. ¿Ok? Entonces, tenía acá una pregunta que debido a las intervenciones que están dando, que ya pues que están bien, Fabián me decía sobre los últimos ejercicios de la presentación. Esos últimos ejercicios pues son estos que les había que habíamos dejado, mejor dicho, que había dejado hice probar que todo segmento tiene infinitos puntos, probar que toda recta tiene infinitos puntos, probar que todo segmento es una figura convexa. Bueno, esos son los ejercicios que se habían dejado, teniendo en cuenta las definiciones, los teoremas que ya se habían probado, los axiomas de incidencia y de orden que dimos en el video, teniendo en cuenta eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El primero me lo han preguntado mucho. El primer ejercicio, pues inclusive yo les di una idea por el grupo de WhatsApp de cómo se prueba eso. Voy a hacer el segundo porque el segundo y el primero son parecidos. Voy a hacer la escritura de ese segundo ejercicio que está ahí en el video. El ejercicio es un teorema, ¿sí? Dice: toda recta tiene infinitos puntos. Tiene infinitos puntos. Es decir, que como conjunto, la recta es un conjunto infinito, tiene infinitos elementos. Siempre que nos dan un teorema el cual es una proposición cuantificada, pues es bueno escribirla en la forma así. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, para poder determinar cuál es nuestra hipótesis y cuál es nuestra tesis. Entonces voy a hacerlo así.
Entonces, el hecho de que diga todo, entonces me estoy refiriendo que cualquiera sea la recta, es decir, si yo tomo una recta arbitraria, ella debe tener infinitos puntos. Entonces yo voy a tomar así, de esta forma, voy a tomar una recta arbitraria. Entonces estaría diciendo como que el teorema es equivalente a decir que si L es una recta, ¿sí? Es una recta. La estoy particularizando, pero es arbitraria, es decir, aquí estoy utilizando particularización universal, ¿sí? Tomo una recta arbitraria, entonces L tiene infinitos puntos. L tiene infinitos puntos. Entonces voy a hacerlo por método directo, ¿sí? Y en este caso mi hipótesis es que L es una recta arbitraria, ¿sí? Recuerden, mientras no cojamos una buena destreza en los métodos de demostración, pues vamos a ir haciendo afirmaciones que debemos justificar, ¿sí? Justificación. Nuestra primera afirmación en el método directo es la hipótesis, y nuestra hipótesis en este caso es de que L es una recta arbitraria. L es una recta arbitraria, una recta y es arbitraria. ¿Profe, es necesario poner arbitrario siempre? No, no es necesario, pero yo trato de ustedes están comenzando, es como cuando un niño está comenzando a caminar, es mejor ir despacio e ir ayudándole a dar cada paso, ¿sí? Entonces yo lo hago, pero no es necesario, simplemente usted dice L es una recta y ya. ¿Ok? Hipótesis, esa es nuestra hipótesis. El segundo, entonces ahora yo voy a ver qué puedo decir si es una recta, pero qué puedo decir de eso buscando de llegar a mi tesis, que mi tesis es que tiene infinitos puntos. Entonces el primer axioma de incidencia me dice que toda recta tiene por lo menos dos puntos distintos. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces L tiene por lo menos dos puntos distintos. L tiene por lo menos dos puntos distintos. Dos puntos que los voy a llamar en este caso A y B, ¿sí? A y B, y claramente pues el axioma me dice que son distintos, entonces aquí voy a poner A distinto de B, ¿sí? Y esto es el axioma 1 de incidencia, ¿sí? Axioma 1 de incidencia, lo voy a poner así, axioma 1, creo que en el video lo etiqueté, axioma 1, entonces ahí está. Por eso puedo garantizar estos dos puntos. Pero yo debo llegar es que hay infinitos, ¿sí? Hasta ahora llevo dos nomás. Bueno, entonces ahora una tercera afirmación es existe un punto C, que lo voy a llamar así, C1. La razón es que yo quiero crear infinitos. Si yo lo llamo C, el siguiente punto lo tendría que llamar D, el siguiente E, pero yo tengo solo 23 letras en el alfabeto y ahí me quedaría, no llegaría a un conjunto infinito. Entonces más bien los etiqueto, ¿sí? Como C sub 1, C sub 2 y así sucesivamente, y ahí sí no se me acabarían las notaciones para los puntos. Entonces existe un punto C sub 1 que es tal que... Profe, ¿sí? teniendo en cuenta que hay varios axiomas
¿es necesario aprenderse o solo se puede escribir axioma de incidencia? Sí. No, está bien. Claro, o es necesario escribir el número. Sería muy bueno escribir el número, pero no, con que digan, con que garanticen que es un axioma, está bien. ¿Sí? Pueden escribir axioma. Yo le escribo axioma 1, axioma 2 para que ustedes digan, porque digamos que cuando vamos avanzando tenemos más axiomas y uno dirá, bueno, ¿y a cuál axioma se refiere? Pues yo voy a saber a cuál axioma se refieren, pero yo sí quiero que ustedes por lo menos dicen, ¿por qué les pongo axioma 1? Porque entonces si alguien no recuerda este axioma, va y busca el axioma 1 y dice, con razón es que el profesor Wilson me decía axioma 1, ¿sí? Pero no, a medida que vamos aumentando, pues ustedes van a tener muchos axiomas y pueden simplemente decir axioma, claro, ¿sí? No hay ningún problema. Listo, gracias. Ok. Entonces existe un punto C1 tal que ese C1 está entre A y B. ¿Sí? Mire que yo aquí no recuerdo el número que le diga. Aquí es lo que tú me estás diciendo, no recuerdo. Pero entonces yo voy a poner aquí axioma de orden. Uno de los axiomas de orden dice eso, ¿sí? Siempre que tenga dos puntos distintos, existe un punto que está entre ellos, ¿sí? Y recuerden que estar entre significa varias cosas, ¿sí? Primero, que los tres puntos son colineales, ¿sí? Son colineales, son tres puntos distintos y son colineales. Es decir, que están sobre la misma recta. ¿Eso qué quiere decir? Que C1 está sobre la única recta que tiene a los puntos A y B. Pero esa recta, por el axioma 3 de incidencia, es L. Esta es la única recta que tiene a los puntos A y B. ¿Por qué? Porque A y B están en L, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que A, C1 y B son tres puntos distintos que están sobre la recta L, ¿sí? Entonces mire que inicialmente el axioma me decía de 2 y con este axioma de orden ya tengo un tercer punto. Pero yo necesito infinitos. Entonces ahora me voy a ir. ¿Qué pasa así? Aló, dime Danilo. ¿Qué pasa si se le pone 6 puntos suspensivos para no hacer infinitos? Pero tú tienes eso es algo que pasa en matemáticas. Cuando tú tienes que repetir un mismo procedimiento una infinidad de veces y lo puedes repetir, pues por lo menos tú tienes que mostrar cómo es el procedimiento. El primer paso no te indica cuál es la recurrencia. Entonces por eso usted tiene que hacer por lo menos por lo menos 2 o 3 veces para mostrar en su proceso de prueba cómo es la recurrencia. ¿Está claro? Hasta ahí yo no he mostrado cómo es la recurrencia. Entonces voy a volver a aplicarlo y ahí ya uno puede decir, bueno, repitiendo este paso, ¿sí? Una cantidad indefinida de veces, usted tiene ya lo que está buscando, pero hasta ahora no he dicho nada. No he mostrado cuál es la recurrencia que voy a usar. Pero hacia allá voy. Es decir, aquí tengo 3 puntos, A, C1 y B. Entonces ahora observe lo siguiente, que si yo aplico de nuevo ese axioma, pero no ya con A y C1, con A y B, sino con A y C1, entonces yo puedo decir de que existe, ¿sí? Existe un punto que voy a llamar C2, tal que C2 va a estar entre el punto A y el punto C1 que ya existe. Y por uno de los axiomas de orden también me decían que si un punto está entre otros dos, yo creo que decía si el punto B está entre A y C y el punto C está entre A y D, entonces el punto B está entre A y D. Que yo les decía que en el video que eso es como una especie de transitividad. Entonces yo voy a tener aquí que existe un punto C2 tal que ese punto C2 está entre A y C1 y aplicando ese axioma
entonces el B está al lado de acá. ¿Sí? Entonces ahí también axiomas de orden, creo, ¿sí? Hay dos axiomas de orden aplicados ahí, ¿sí? Axiomas de orden. Uno, el que me garantiza la existencia del punto C2, y el otro que me garantiza que la relación de estar entre se está dando de esta forma, ¿sí? Axiomas de orden, ¿sí? Ojo, aquí se debe leer, se debe entender que el punto C2 está entre A y C1, el punto C1 está entonces entre C2 y B, y los puntos C2 y C1 están entre A y B. Así se lee esa notación. Y obviamente todos son colineales, es decir, están sobre la misma recta. Y como están sobre la misma recta, y la recta que tiene a los puntos A y B de la recta L, entonces ahí tengo 4 puntos de la recta L, todos distintos por la notación y por los axiomas. Y entonces, claro, ahora entonces usted tendría que coger otro punto. ¿En dónde? Mire, porque yo le había dicho que la recurrencia no está clara, porque usted dice, bueno, ¿de dónde coge el otro punto? ¿Será que lo cojo también entre A y B? Por favor, que esto es muy importante. ¿Será que yo puedo decir aplicar el axioma de existencia del punto entre A y B? Pues no, porque el axioma me garantiza de que existe, pero podría estar cogiendo el mismo punto C2 o el mismo punto C1. Ojo, que quiero que quede claro. Si usted cogiera para el siguiente paso A y B, entonces usted no me está garantizando un punto distinto, me está garantizando uno, que podría ser el C1 que ya tiene, o podría ser el C2 que ya tiene, y usted no me está garantizando un nuevo punto. Y yo lo que me quiero es que el proceso me garantice un nuevo punto que no está en esta lista. ¿Sí? Entonces yo ahora lo que voy a decir en el quinto, ¿sí? En el quinto es: existe un punto C3, pero yo quiero que el axioma me garantice un nuevo punto C3, ¿sí? Tal que el axioma me va a garantizar un punto entre A y C2, o sea, el punto S va a ser mi C3. Mire que yo estoy aplicando, aquí es C2. Yo estoy aplicando el axioma a estos dos puntos de acá. Mire, yo apliqué el axioma a estos dos puntos. ¿Sí? Como lo pueden ver, por favor. Y ahí ya se ve la recurrencia. Primero apliqué el axioma a y B, ¿sí? Y ahí me garantizó el punto C1. Luego luego apliqué el axioma a los puntos A y C1. Y ahí me garantizó el punto C2. Ahora aplico el axioma a los puntos A y C2. Y ahí me garantiza el punto C3. Que no va a ser ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Por la relación de orden que se está dando, ¿sí? Por la relación de orden, es decir, porque C2 está entre A y C1, entonces no puede ser ninguno de estos dos, ni puede ser A, ¿sí? El punto C3 está entre A y C2, entonces no puede ser ninguno de los otros, ¿sí? Por eso es que hay que saber en dónde es que aplico el axioma. Entonces, por ejemplo, aquí esto es lo que me está garantizando el axioma, y por el último axioma de orden, pues de aquí va a estar C1 acá y B va a estar acá. Y de nuevo esto es por axiomas de orden. A ver, pregunta para todos, por favor, pregunta para todos. El siguiente paso, ¿entre qué puntos y qué puntos los debo tomar? A y C3. A y C3, claro. Y ahí usted ya está viendo la recurrencia. No lo podría tomar entre A y C1, porque podría ser el mismo C2 o el mismo C3. No lo podría tomar entre A y B, porque me podría dar cualquiera de esos tres que están en el medio. Yo tengo que garantizar uno diferente. Mire que podría decir el siguiente paso, tomarlo entre C2 y C3, y ahí me garantizaría uno diferente, pero se pierde la recurrencia, se perdió la forma en que usted le está diciendo al procedimiento cómo continuar. En el caso de que fuera un computador, se perdió cómo es que usted lo va a programar.
¿sí? Entonces no me sirve cogerlo entre estos dos, aunque esos dos el axioma me garantiza uno diferente. No me sirve cogerlo entre estos dos, aunque el axioma me garantiza uno diferente. No me sirve cogerlo entre estos dos, aunque el axioma me garantice uno diferente. Yo quiero uno que me garantice uno diferente, pero que ya se vea la recurrencia y que así mismo yo continúe mi proceso. Entonces ahí ya puedo decir, ¿sí? Sexto punto, continuando con este procedimiento, ¿sí? Continuando con este proceso, tengo una lista que va a ser así, no sé, va a tener tengo una lista, perdón, voy a escribirla así, tengo una lista C1, C2, C3 y ahí sí pues hasta infinito de puntos de la recta L, distintos por pares, por la forma como han sido elegidos, distintos por pares, ¿sí? Cuando digo distintos por pares significa que si usted compara dos cualesquiera de ellos, pues son distintos, y esto pues es por los pasos 3, 4 y 5. Entonces, todo eso está garantizado por las mismas afirmaciones 3, 4 y 5, que es como se han venido generando los puntos. Entonces ahí ya usted tiene una lista. Y como aquí hay infinitos y todos están en la recta L, pues entonces ha demostrado que la recta L tiene una cantidad infinita de puntos, ¿sí? Entonces, para aclararle a Danilo, que fue el que me dijo, bueno, ¿cómo? O sea, que si después del tercer ítem ya podía seguir así, no, es que usted después del tercer ítem, usted no ha dicho cómo es la recurrencia, ¿sí? Porque el siguiente punto usted lo podría haber comenzado a tomar entre C1 y B, ¿sí? Usted me dice continuando así, pero usted no ha explicado cuál es su recurrencia. El siguiente punto usted tiene que decir entre dónde lo toma, porque lo podría haber tomado entre A y C1, lo podría haber tomado entre C1 y B, o lo podría haber tomado entre A y B, que ahí pues no hace nada, porque si lo vuelve a tomar entre A y B, podría estar eligiendo el mismo punto C1 que ya lo eligió y no está dando una lista de puntos distintos, ¿sí? Ahora, otra forma de prueba podría haber dicho, no, entonces yo tomo el punto C2 entre C1 y B, y ahí me garantiza un punto distinto, solo que ya entonces ya el siguiente punto C3 no lo voy a tomar entre A y C3, sino siempre ya con el extremo B, o sea, ya el siguiente punto estaría entre C2 y B, el siguiente entre C3 y B, y así sucesivamente, y ese proceso también estaría bien, ¿sí? Pero lo que usted tiene que garantizarme por los axiomas es que el punto que está eligiendo en cada paso de la recurrencia sea un punto distinto a los que ya eligió, ¿sí? Vuelvo y repito, yo del cuarto al quinto paso no podría elegir como un punto entre A y B, porque ya el axioma me garantiza que existe uno, pero podría ser uno de los dos que ya elegí, y en ese caso pues no estoy formando una cantidad infinita de puntos. Por eso siempre yo en la prueba que estoy presentando ahora estoy tomando A y el último punto que se encontró, ¿sí? En el siguiente paso, en el quinto paso, existe un punto entre A y C2. En el siguiente paso sería entre A y C3. En el siguiente paso entre A y C4 y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí tengo una lista infinita. Por eso dice continuando con este proceso. Pero usted ya mostró cuál es el proceso. Usted está tomando A fijo y el último punto que está eligiendo en el paso anterior, ¿sí? Pero de nuevo repito, podría haber elegido un punto entre el último punto que eligió y el extremo B, es dejar B quieto, ¿sí? Si eligió C2 si eligió C1 entre A y B, el siguiente punto lo podría haber elegido entre C1 y B, el C3 entre C2 y B, el C4 entre C3 y B, y así sucesivamente, y el proceso está bien hecho, porque también lo único que usted tiene que estar garantizando es que el axioma le esté dando un punto distinto a los que ya eligió,
y de esa forma estamos garantizando que estamos dando un punto distinto a los que ya se dieron en el paso anterior. ¿Preguntas? ¿Quedó claro, por favor? ¿Alguna duda? Danilo, ¿le quedó claro por qué no puede usted después del tercer punto decir que se continúa así? Aló. Ok. Bueno. Fabián, gracias. Bien claro, listo. La del segmento es igual, por favor. La del segmento es muy parecida. Porque pues usted ya tiene... bueno, aquí hay que aclarar un poco y ahí sí lo estoy... Apenas lo vengo a anotar ahora en la del segmento. Cuando ustedes vieron las definiciones de segmento... Pero yo aquí donde tengo la definición de segmento. Aquí creo. Segmento dice, mire que aquí inclusive yo lo aclaraba en el video, ¿no? Aquí no está diciendo que los puntos A y B sean distintos. De hecho, si ustedes observan el libro del profesor, ahí se me fue el nombre aquí, el profesor de la Universidad de Antioquia, el profesor... ¿Alguien tiene el nombre por ahí, por favor? Que se me fue. Bueno, el libro de la Universidad de Antioquia que yo les compartí, él habla de que en el caso de que el punto A sea el punto B, ¿sí? Entonces va a decir que ese es pues si A y B son el mismo punto, pues usted realmente el segmento va a ser un único punto, ¿sí? Un único punto. ¿Sí? Él dice que él llama a ese segmento un segmento de longitud 0 o algo así, ¿sí? Que cabe dentro de la definición, o sea, los puntos se pueden considerar bajo esta definición segmentos, solo que uno diría que son como segmentos degenerados, en el caso de que no es que sea la palabra degenerado en geometría, no es mala, es simplemente que es cuando usted es como, imagine que usted va reduciendo la longitud del segmento teniendo en la idea intuitiva de longitud y en algún momento usted lo reduce tanto que puede llegar a un único punto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa definición de segmento que admitiría que los extremos son el mismo, entonces aquí me hace falta algo en este ejercicio. Dice todo segmento, ¿sí?, de extremos distintos, ¿sí? Todo segmento de extremos distintos tiene infinitos puntos. Claro, porque si los extremos son el mismo punto, entonces el segmento tendría un único punto y ahí no habría infinitos, ¿sí? Entonces, por favor, ahí me faltó aclarar ese pedazo, ¿sí? En ese primer ejercicio es todo segmento de extremos distintos. Entonces, todo segmento de extremos distintos, todo segmento de extremos distintos tiene infinitos puntos. Tiene infinitos puntos, ¿sí? ¿Cómo se demuestra? Y voy a hacer la misma prueba. Por eso dije que ahí, entonces usted parte bueno, entonces considero como es un enunciado cuantificado. Entonces debo escoger un segmento. Entonces yo suponga que AB es un segmento de extremos distintos. Entonces aquí voy a hacer la parte gráfica, ¿sí? Ustedes lo escriben. Entonces tengo A, entonces B es un segmento con extremos distintos, A diferente de B, ¿sí? Usted tiene ahí gráficamente, ojo que esto no es una prueba,
pero lo voy a charlar y ustedes la escriben, ¿sí? Y usted toma esto por hipótesis. A, B es un segmento con segmentos distintos. O sea, en la escritura ustedes tendrían que decir, ustedes tendrían que escribir así, ¿sí? La primera afirmación sería A, B, ¿sí? Es un segmento arbitrario. Es un segmento arbitrario, ¿sí? O simplemente es un segmento, quitan la palabra arbitrario. Y acá, pues con A diferente de B, ¿sí? Esa sería la hipótesis, ¿sí? La hipótesis. Yo la estoy haciendo gráficamente para que lo sigan escribiendo. Ahí ya les escribí la primera afirmación y la justificación. Ahora, ¿sí? Entonces, como A y B existe una única recta, ¿sí? Existe una única recta que pasa por A y B, ¿cierto? Entonces ahí está también estos puntos A y B vistos en la recta pertenecen a una única recta. Entonces, visto en la recta por axioma existe un punto, ¿sí? Existe un punto que lo pueden llamar C1, ¿sí? Que está entre A y B. Listo. Como está entre A y B, por definición pertenece al segmento AB, ¿sí? Luego, aplican el mismo axioma a los puntos A y C1. Entonces encuentran un punto C2, ¿sí? Punto C2, que está entre A y C1. Y como C1 está entre A y B y aplican el último axioma de orden, pues C2 también está entre A y B. Y entonces, por lo tanto, por definición, pertenece al segmento. Luego aplican el axioma de orden a A y C2. Encuentran un punto C3, ¿sí? Que está entre A y C2, pero como C2 está entre A y B, entonces C3 por el último axioma de orden está entre A y B, y como está entre A y B, entonces pertenece al segmento. Continuando así, obtienen una lista infinita de puntos en el segmento AB, ¿sí? Y así muestran el teorema. Es decir, la prueba es muy parecida, solo que tienen que estar aplicando el último axioma de orden que establece la transitividad, y ese es el que le permite decir que cada vez que usted elige un punto, ese punto está en el segmento AB, y así obtiene la infinidad. Entonces ese es similar, solo que me faltaba decir que los extremos eran distintos. Todo segmento es una figura convexa. Bueno, ahí sí tienen que ir a la definición de figura convexa, ¿no? Recuerden que una figura es convexa si usted elige dos puntos del conjunto y el segmento está contenido en el conjunto. Ahí tienen que utilizar la definición de contenencia de la teoría de conjuntos. Y así para los otros. Entonces la idea de los ejercicios no es que yo se los haga, es de que ustedes lo intenten hacer. Ahí... y que hagan las preguntas en estas secciones. Como pues el único que preguntó es Fabián, pues ya le aclaré y espero haberle aclarado a los demás. Segmento nulo, sí, gracias Camilo, es así, creo que lo llama el profesor en su libro, y es una definición, y es aceptable porque es una definición. Y de hecho tiene sentido. ¿Ok? La propiedad transitiva aparece inclusive en los números, ¿sí? En la relación de orden de los números reales. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Por eso les dije, el último axioma de orden que les di es una especie de propiedad transitiva. Vamos a ver ese axioma de incidencia. ¿Dónde? Me falta poner los axiomas de orden aquí. Axiomas de orden. Axiomas de orden. Obsérvenlo aquí. Miren que el axioma de orden me dice: si B es un punto entre A y C, y C es un punto entre A y D, entonces B está entre A y D, ¿sí? Entonces, si B está entre A y C, y C está entre A y D, entonces la propiedad que tiene C se le traslada a B. Por eso se habla de una especie de transitividad.
Entonces B está entre A y D. Yo creo que aquí yo di una gráfica de eso, una representación gráfica, véala aquí. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. Vamos a verlo un poquito más grande para que se vaya. Eso, aquí está. Miren, B, el punto B está entre A y C. ¿Sí? El punto C está entre A y D. Entonces el punto B está entre A y D. Ahí está. Eso es lo que está diciendo el axioma. ¿Sí? Parece natural, ¿no? Pero es un axioma. Y lo necesitamos para poder hacer poder obtener teoremas en la geometría euclidiana. Entonces, de nuevo, mire, B es un punto que está entre A y C. C es un punto que está entre A y D. Entonces puedo concluir de que B está entre A y D. ¿Sí? Y eso es lo que estoy aplicando. Eso es precisamente lo que estoy aplicando para la prueba del primer ejercicio, que es de que todo segmento tiene infinitos puntos, todo segmento de extremos distintos. ¿Sí? Y eso es la tal transitividad de la que yo les estoy hablando. Si algo tiene una propiedad que cumple, o algún objeto que relaciona con él, y ese otro objeto que relaciona con él tiene otra propiedad, ¿sí? Entonces yo se la puedo trasladar al primero. Eso es lo que uno en matemática llama transitividad. Bueno, obviamente es una explicación muy vaga de lo que es la transitividad, porque necesitan definir las relaciones entre conjuntos para poder definir la transitividad, pero es una idea intuitiva de lo que es transitividad. ¿Ok, Danilo? Bueno, pues entonces Fabián me pregunta por qué el espacio tiene al menos 4 puntos que no están en el mismo plano y no tiene menos puntos. No sé si se hagan. Fabián, son axiomas. O sea, imagínate, el espacio es lo que nosotros podemos percibir. Nosotros vivimos en el espacio. Todos los objetos, de hecho eso después se van a entender como tridimensionales. Nosotros vivimos en el espacio. ¿Sí? Haciendo una idea intuitiva de por qué debe haber 4 puntos, imagínate que el piso es el plano. Imagínate que tú estás parado sobre el plano, Fabián. ¿Sí? Entonces, el plano tiene por lo menos 3 puntos no colineales por uno de los axiomas. Y si tú estás parado en el piso, que es el plano, encima de ti, por lo menos en tu cabeza, hay un punto. Y ese punto está por fuera de ese plano. Entonces hay un cuarto punto, ¿sí?, que no está en el plano. Y párate en el plano que tú quieras y siempre va a haber por lo menos un punto por fuera de ese plano. Si tú te paras en una pared, si tú fueras el hombre araña y te pudieras parar en una pared, en una de las paredes de tu pieza, te paras, esa pared es el plano y tu cabeza te indica otro punto, por lo menos otro punto que está en el espacio, que está en el ambiente en el cual nos movemos. Por eso es muy natural pensar de que el espacio tiene por lo menos 4 puntos. 3 que son los puntos que por lo menos hay en el plano y y un punto adicional que siempre va a estar por fuera de él, imaginándote que tú te paras en ese plano y el punto que está por fuera de ese plano es el que está en tu cabeza. ¿Sí? Entonces, por eso siempre el espacio tiene por lo menos 4 puntos. Por eso dice no coplanares, es decir, que no están en el mismo plano. ¿Ok? Listo. Bueno, caballeros y señoritas, por hoy los voy a dejar ahí. Espero que sigan estudiando. ¿Sí? Cualquier otra duda podemos... ese es otro tipo de espacio, Danilo. ¿No? ¿Sí? Tú me estás hablando del espacio exterior a la Tierra y ese es otro tipo de espacio. Aquí estamos hablando del espacio como objeto de la geometría. ¿Sí? El espacio como un objeto, como un término indefinido de la geometría.
¿sí? El espacio que tú me hablas es otra cosa, es una definición del espacio exterior al planeta, ¿no? Eso no... También se le puede aplicar geometría, sí. También se le puede, pero nosotros estamos hablando del objeto, del término indefinido de espacio. Ok. Bueno, entonces por hoy los dejo, ya voy a detener la grabación.